En la Ciudad de México, donde los edificios envejecidos se mezclan con los grafitis vibrantes que cuentan historias de resistencia, un frío cortante envolvía las calles al atardecer. En un callejón estrecho, entre el olor a basura y la humedad de las paredes, un niño de la calle se encogía, tratando de protegerse de la brisa helada. Su nombre era Luis, y sus ojos, grandes y tristes, reflejaban un mundo que parecía haber olvidado su existencia. Vestía con ropas rasgadas que apenas cubrían su cuerpo delgado, y su cabello despeinado llevaba el polvo de la ciudad. Fue entonces cuando don Ernesto, un anciano de mirada amable, pasó por el callejón. Iba de regreso a casa con una simple bolsa de papel que contenía algunas frutas y un pedazo de pan. Al notar la figura pequeña y encogida, sintió un apretón en el corazón. La soledad y el frío que envolvían a Luis parecían palpables, y algo dentro de Ernesto lo impulsó a acercarse. «Hola, niño», dijo Ernesto, su voz suave como una brisa cálida. «¿Estás solo aquí?» Luis levantó la vista, sorprendido, pero dudó en responder. Era raro que alguien se preocupara, y la desconfianza era una armadura que había construido a lo largo de los años. «Tú no deberías estar aquí», murmuró Luis con la voz temblorosa. «Es peligroso». Ernesto sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro envejecido. Se agachó para estar a la altura del niño. «No tengo miedo del peligro cuando veo a un niño solo. Ven conmigo, tengo un poco de comida en casa. No necesitas quedarte aquí». Luis, aún dudoso, miró al suelo. La idea de ir con un extraño era aterradora, pero el olor del pan fresco y la compasión en la mirada de Ernesto despertaron una pequeña chispa de esperanza dentro de él. Su estómago gruñó, y el hambre habló más fuerte. «Está bien», dijo Luis en un hilo de voz. «Iré». Ernesto le extendió la mano, y juntos caminaron por las calles, el anciano guiando al niño perdido. Al llegar a la modesta casa de Ernesto, el interior era simple pero acogedor. El aroma de la comida casera flotaba en el aire, y una pequeña mesa de madera estaba dispuesta con cuidado. «Siéntate», invitó Ernesto tirando de una silla para Luis. «Es solo un poco de sopa, pero espero que te guste». Luis observó la sopa humeante y su estómago gruñó de nuevo. Dudoso, tomó la cuchara, pero la bondad de Ernesto lo tocó de una manera que no podía describir. Al primer sorbo, los sabores cálidos y reconfortantes lo sorprendieron. Sonrió, una sonrisa tímida pero verdadera. «Está buena», admitió Luis mientras devoraba la sopa. «Qué bueno que te gustó», respondió Ernesto satisfecho. «Ahora cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué haces aquí en las calles?» Luis dudó, mirando de nuevo al suelo. Las memorias de la calle eran dolorosas, pero algo en la voz suave de Ernesto lo animó. «Yo no tengo casa. Mi madre desapareció y yo no sé a dónde ir». El peso de sus palabras flotó en el aire. Ernesto sintió un nudo en la garganta. «Nadie debería pasar por eso», dijo con sinceridad. «Puedes quedarte aquí conmigo si quieres. No voy a dejarte solo». Luis miró a los ojos de Ernesto y por primera vez sintió un atisbo de seguridad. El sentimiento era nuevo y aterrador, pero también reconfortante. «No quiero ser un problema», comenzó Luis, pero Ernesto interrumpió. «No eres un problema, niño. Eres un niño que merece un hogar». Después de una noche tranquila, los dos formaron un lazo inesperado. Sin embargo, la realidad pronto se impuso. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a iluminar las calles, el propietario del edificio donde vivía Ernesto golpeó la puerta con un semblante severo. «¡Ernesto!», gritó el hombre, su voz resonando por el pasillo. «No puedes tener a ese niño aquí. Eso está en contra de las reglas. Te desalojo si no sacas a ese niño inmediatamente».
El corazón de Ernesto se hundió al escuchar esas palabras. Miró a Luis, que lo observaba con ojos llenos de esperanza y miedo. La jornada que había comenzado con un gesto de bondad, ahora se convertía en un camino lleno de desafíos. Pero por dentro, Ernesto sabía que no podía dejar ir a Luis. El sol ya se había puesto y la oscuridad de la Ciudad de México envolvía las calles con su frialdad. Don Ernesto y Luis vagaban, los pasos resonando en medio del silencio. El corazón de Ernesto estaba pesado. El desalojo había sido un duro golpe y la incertidumbre del futuro los rodeaba como una nube negra. Mientras caminaban, no podía dejar de sentir la responsabilidad que tenía por ese niño que ahora se había convertido en parte de su vida. «¿A dónde vamos ahora, don Ernesto?», preguntó Luis, su voz temblando ligeramente. El niño miraba a su alrededor, inseguro y perdido, como si los edificios a su alrededor fueran gigantes intransigentes. «No sé, joven amigo», respondió Ernesto, intentando ocultar su propia inseguridad. «Pero necesitamos encontrar un lugar seguro. Lo importante es que estamos juntos». Miró a Luis con una sonrisa alentadora, pero la expresión del niño seguía sombría. Después de algunas calles, avistaron un parque mal iluminado. Los bancos estaban vacíos, excepto por algunas sombras que se movían con la brisa. Ernesto dudó, pero reconociendo la necesidad de descansar, llevó a Luis hasta uno de los bancos. «Vamos a sentarnos un poco, ¿ok? Necesitamos pensar». Los dos se acomodaron, y mientras la brisa nocturna soplaba suavemente, Ernesto sacó lo que quedaba de comida de su mochila. «Aquí, Luis. Aunque no tengamos un hogar ahora, aún podemos compartir una comida». Ofreció un trozo de pan y un poco de queso. Luis miró la comida, dudoso. «Pero no es mucho, don Ernesto, y tú también necesitas comer». «No te preocupes por eso. Yo ya comí hoy. Lo que importa es que tú tengas algo». Ernesto forzó una sonrisa, pero dentro de él sentía una tormenta de emociones. El niño, tocado por la generosidad, tomó el pan y comenzó a comer lentamente. «Nunca pensé que alguien se preocupara por mí», dijo Luis, la voz casi un susurro. Miró al suelo, como si sus palabras pesaran más que las estrellas en el cielo. «La gente solo me ignora o tiene miedo. A veces las personas se pierden en sus propios problemas y olvidan mirar a su alrededor», dijo Ernesto observando al niño. «Pero no estás solo. Yo estoy aquí y juntos podemos enfrentar esto». Luis levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y tristeza. «Solo quería tener un lugar donde pudiera ser libre, donde la gente no me mirara como si fuera solo un problema». Ernesto suspiró, sintiendo el dolor en las palabras de Luis. «Entiendo. Yo también me he sentido así, hace muchos años, pero la vida puede sorprendernos. A veces encontramos belleza en las situaciones más difíciles». Con el estómago un poco más lleno, Luis comenzó a abrirse. «Solía soñar con ser artista. Me encantaba dibujar. Pero eso se volvió difícil cuando empecé a vivir en las calles. Solo quería una hoja de papel y un lápiz». «Debes seguir soñando, joven. No dejes que las situaciones difíciles apaguen tu luz. Tienes un talento increíble y el arte puede ser tu salida», dijo Ernesto, animándolo. El chico sonrió tímidamente. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé. Me has mostrado algo especial desde el primer momento en que te vi. No te rindas contigo mismo, nunca». Mientras conversaban, una nueva determinación comenzó a brotar entre ellos. La noche pasó y la esperanza lentamente se infiltraba en sus corazones, incluso ante las adversidades. Pero en la calma de la noche, una sombra se acercaba, sin que ellos se dieran cuenta. La lucha de ellos apenas comenzaba. Ernesto miró a su alrededor, sintiendo la necesidad de protección.
Vamos a movernos, Luis. Necesitamos encontrar un lugar donde podamos pasar la noche con seguridad. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Con un asentimiento, Luis se levantó y siguió a Ernesto. Aunque la oscuridad los rodeaba, una nueva luz comenzaba a brillar en sus corazones, una luz que prometía esperanza y un futuro mejor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa, don Ernesto y Luis estaban sentados en un banco del parque, aún procesando el impacto del desalojo. El peso de la incertidumbre sobre ellos era como una nube oscura. Fue en ese momento que un hombre de apariencia excéntrica se acercó. Don Alejandro, con su traje colorido y una amplia sonrisa, los observó por un instante antes de presentarse. «¡Hola, amigos!», exclamó él, su voz resonando con entusiasmo. «Mi nombre es don Alejandro. ¿Qué hacen por aquí a esta hora?». Ernesto, desconfiado, respondió: «Solo intentando encontrar un lugar para quedarnos. Ya no tenemos casa». Luis miró al suelo, sintiendo la vergüenza recorrer su cuerpo. No quería ser una carga para nadie, pero la presencia del hombre parecía traer una ligereza al ambiente. Don Alejandro, al percibir la tristeza en sus rostros, se inclinó un poco más hacia ellos. «He oído sobre ustedes. Lo que ocurrió fue muy injusto. Tengo un sueño, y tal vez quieran ser parte de él». Ernesto levantó una ceja. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero construir un centro comunitario. Un lugar donde niños como ustedes puedan tener refugio, educación y apoyo. Un espacio de esperanza». Sus ojos brillaban mientras hablaba, y Luis comenzó a sentir una chispa de esperanza encenderse en su corazón. «¿Pero por qué harías eso?», preguntó Luis con voz dudosa. «No sabes nada de nosotros». Don Alejandro sonrió, una sonrisa que calentaba el corazón. «Ah, mi joven artista, conozco el dolor y la lucha. Yo también fui un niño de la calle. Lo que quiero es retribuir al mundo lo que él me dio, y creo que juntos podemos hacer la diferencia». Ernesto cruzó los brazos, aún escéptico. «¿Y quién garantiza que no estás solo lanzando palabras al viento? ¿Qué hay detrás de todo esto?». «Entiendo tu desconfianza, amigo, pero no soy un político o un empresario avaro. Solo soy un hombre que desea ayudar. Creo que la verdadera riqueza está en servir a los demás». El tono de don Alejandro era sincero, y a pesar de las dudas, algo en su postura comenzaba a romper las defensas de Ernesto. Luis, encantado por la idea del centro, preguntó: «¿Y si formamos parte de esto? ¿Puedo ayudar con el arte? Siempre he soñado con ser artista». «¡Claro!», gritó don Alejandro, la alegría desbordando en su voz. «El arte es una forma poderosa de expresión y transformación. Podrás crear murales, inspirar a otros niños y mostrar al mundo tu visión. El centro tendrá espacio para todo eso». Ernesto miró al niño, el brillo en sus ojos reflejando una esperanza que pensó haber perdido. «Luis, ¿realmente te gustaría esto?». «Sí, mucho», respondió Luis, la emoción evidente en su rostro. «Sería un sueño». Don Alejandro entonces se volvió hacia Ernesto. «Si te unes a nosotros, podemos hacer que esto suceda. Podemos crear un hogar y un futuro para muchos niños. ¿Qué dices? ¿Estás dispuesto a volver a creer?». Ernesto dudó. El miedo a lo desconocido aún lo mantenía atrapado. «¿Y si todo esto no es más que una ilusión? ¿Y si no lo conseguimos?». «Si no lo intentamos, nunca lo sabremos», insistió don Alejandro, su voz firme. «Las vidas están en juego y necesito a alguien que tenga el valor de luchar por ellas. Tú eres esa persona, don Ernesto. Puedo sentirlo». Ernesto respiró hondo, observando a Luis mientras él miraba al hombre con admiración. «Está bien, vamos a darle una oportunidad a esto, pero necesitamos ser sinceros unos con otros. No hay espacio para mentiras en este nuevo camino». «Lo prometo, Ernesto.
dijo don Alejandro, extendiendo la mano. «Haremos esto juntos». Luis, lleno de emoción, tomó la mano de Ernesto. La esperanza que antes parecía lejana ahora estaba al alcance. Estaban listos para enfrentar el futuro y juntos comenzaban a soñar nuevamente. La construcción del centro comunitario comenzó en un día soleado y la emoción era palpable entre los habitantes de la Ciudad de México. Don Ernesto y Luis estaban en las primeras filas de la obra, ayudando a cargar materiales y pintando las paredes que pronto se convertirían en un refugio para tantos niños como ellos. El olor de la pintura fresca se mezclaba con el sonido de risas y conversaciones animadas, y por primera vez en mucho tiempo, Luis se sentía esperanzado. «Mira, Luis», dijo Ernesto, señalando una pared que aún estaba vacía. «Podemos pintar algo increíble aquí, un mural que represente nuestra lucha y nuestra victoria». Los ojos de Luis brillaron. La idea de crear arte que inspirara a otras personas lo animó. «Sí, puedo hacer algo con flores y estrellas, para mostrar que incluso en tiempos difíciles siempre hay belleza». Mientras tanto, don Alejandro supervisaba la construcción con una sonrisa satisfecha en el rostro. Se acercó a Ernesto y Luis, que ahora estaban de pie en una escalera, poniendo un poco de color en las paredes. «Están haciendo un trabajo maravilloso. Siempre he creído que el arte es una herramienta poderosa para la transformación social». «Gracias, don Alejandro», dijo Ernesto con gratitud. «Es bueno ver a la gente unirse por una causa mayor». Sin embargo, no todo eran flores. En el fondo, Ernesto se sentía aprensivo con lo que podría suceder. Sabía que el señor Mendoza, el político corrupto, no vería con buenos ojos el crecimiento del centro. Mendoza siempre había estado atado al control de la comunidad y no dudaría en hacer lo que fuera necesario para mantener su dominio. Esa tarde, mientras Luis y Ernesto discutían el diseño del mural, llegaron noticias de que Mendoza estaba al tanto del proyecto. «No se detendrá hasta que logre destruirlo», murmuró Ernesto con una mirada sombría. Luis, que aún estaba entusiasmado con la idea del mural, no percibió la preocupación de Ernesto. «Haremos el mural más hermoso que haya existido. Así no podrá detenernos». «Luis», dijo Ernesto, colocando una mano en el hombro del chico, «es importante que sepas que, aunque el arte tiene el poder de inspirar, también puede atraer la atención no deseada de personas que no quieren ver cambios». «¿Crees que él intentará impedirnos?», Luis preguntó, la emoción en su rostro comenzando a desvanecerse. «No te preocupes, mantendremos la firmeza. Estamos haciendo algo bueno aquí. Si unimos fuerzas con la comunidad, no hay nada que temer». Ernesto sonrió al niño, intentando transmitir confianza, pero, en el fondo, sabía que la lucha apenas comenzaba. A medida que avanzaba la construcción, las paredes del centro empezaron a cobrar vida con los colores vibrantes que Luis y otros vecinos estaban trayendo. Pero pronto aparecieron los primeros signos de tensión. Mendoza, al enterarse del progreso, decidió que era hora de actuar. Comenzó a esparcir rumores sobre don Alejandro y el centro, insinuando que había algo sospechoso en la generosidad del millonario. «Debemos estar atentos», le dijo Ernesto a Luis durante el desayuno un día. «Mendoza es astuto y no dudará en hacer lo posible para desacreditar nuestro trabajo». «¿Pero qué puede hacer?», Luis preguntó confundido. «Solo queremos ayudar a los niños. A veces lo que es correcto no es lo que todos quieren escuchar», respondió Ernesto, tratando de mantener viva la esperanza. Él podría intentar usar la política a su favor. Necesitamos prepararnos para defender el centro. Así, mientras el sol se ponía detrás de los edificios de la Ciudad de México, la determinación de Ernesto y Luis crecía. Estaban listos para luchar por lo que creían. El arte, la solidaridad y el amor que cultivaban
eran más poderosos que cualquier mentira que Mendoza pudiera inventar, y, juntos, enfrentarían los desafíos que se avecinaban sin saber que la verdadera batalla apenas comenzaba. La atmósfera en el centro comunitario, ahora en construcción, estaba cargada de expectativas y sueños. Sin embargo, un manto de desánimo comenzaba a cubrir el corazón de Luis. Las noticias sobre la campaña de difamación del señor Mendoza resonaban en su mente como un lamento que no podía silenciar. Se sentía pequeño y vulnerable, como si toda su valentía se hubiera drenado. Esa tarde, mientras los trabajadores se dedicaban a la construcción, Luis se alejó, buscando un rincón tranquilo en el parque cercano. Se sentó en un banco de madera, mirando al suelo, perdido en sus pensamientos. La sombra de un gran roble filtraba la luz del sol, creando un juego de luces y sombras que reflejaba su confusión interna. Quería creer que era digno del centro, pero las crueles palabras que había escuchado en las últimas semanas lo atormentaban. «Luis». La voz de Ernesto llegó como un susurro suave pero firme. Se acercó al chico, notando la tristeza en su mirada. «¿Qué sucede, hijo?». Luis dudó, sin saber cómo expresar la tormenta de emociones que lo consumía. Es que no soy lo suficientemente bueno para esto, Ernesto. Lo que se espera de mí. Mira lo que están diciendo sobre nosotros. Tienen razón». Ernesto se sentó a su lado, su presencia reconfortante. «No creas en esas mentiras, Luis. Eres mucho más de lo que dicen. Eres un artista. Y el centro te necesita. Los niños te necesitan. Pero ¿y si fracaso? ¿Y si a nadie le gusta lo que hago?». La voz de Luis temblaba y miró al suelo, como si las piedras pudieran ofrecer una respuesta. «¿Y si brillas?», insistió Ernesto, colocando la mano en el hombro del niño. «No puedes dejar que el miedo a fallar te impida intentarlo. Recuerda el mural que vimos en el callejón. Eso fue hecho por alguien que tuvo el valor de expresar sus sentimientos. Tienes esa misma valentía dentro de ti». Luis respiró hondo, pero la duda aún lo consumía. Solo quería que las personas vieran lo que siento. Pero, ¿y si se ríen de mí? ¿Y si me lastimo de nuevo? Ernesto dudó un momento, ponderando sobre las heridas que ambos llevaban. «Yo también he tenido miedo, Luis. Cuando perdí mi casa pensé que nunca más podría ayudar a nadie. Pero la bondad que demostraste cuando llegaste aquí, eso es más poderoso que cualquier palabra negativa. Tienes una luz dentro de ti que puede iluminar a los demás». En su mente, Luis recordó cómo se había sentido al ver el mural que retrataba la unión y la fuerza de la comunidad. Quería hacer algo así, algo que pudiera inspirar a otros, pero las voces de desconfianza se volvían cada vez más ensordecedoras. «¿Y si no lo logramos, Ernesto? ¿Y si todo esto termina mal? Entonces lo intentaremos de nuevo. Lo importante es que no te rindas contigo mismo. Eres parte de esta lucha. Cada pincelada que des puede cambiar la vida de alguien. No estás solo, tenemos el uno al otro. Recuerda, el verdadero arte viene del corazón, y tu corazón es puro y está lleno de amor». Las palabras de Ernesto comenzaron a penetrar el muro de inseguridad que Luis había construido a su alrededor. Miró al hombre que se había convertido en su figura paterna, admirando su determinación. «¿De verdad crees que puedo hacer esto?». «Yo sé que puedes, muchacho, y estaré a tu lado en cada paso del camino». Aún incierto, Luis decidió que necesitaba expresar su dolor. Al regresar a casa esa noche, se sentó en su pequeño cuarto, con lápiz y papel frente a él. Las imágenes de sus inseguridades y miedos comenzaron a fluir en forma de dibujos, pero la presión en su corazón era intensa. «Si tan solo pudiera mostrarle esto a alguien», murmuró para sí mismo. Miró el papel en blanco y con un bolígrafo comenzó a garabatear.
Cada línea que trazaba era un desahogo, cada sombreado una historia. Sin embargo, cuando la tormenta de emociones se calmó, se encontró incapaz de compartir lo que había creado. Escondió el dibujo debajo de la cama, temiendo el juicio. Quizás mañana se lo muestre a Ernesto, pensó, pero una parte de él sabía que el miedo aún lo dominaba. La noche pasó, y mientras las estrellas brillaban en el cielo, Luis se sintió atrapado entre la luz de la esperanza y la sombra del miedo. El centro comunitario, un proyecto que parecía un sueño lejano, finalmente estaba tomando forma. Las paredes, antes deslucidas y sin vida, ahora vibraban con colores y la energía del lugar era palpable. Sin embargo, la presencia del señor Mendoza, el político corrupto que se oponía al centro, creaba una atmósfera tensa. Tenía el poder de influir en la comunidad y estaba decidido a desacreditar a Ernesto y don Alejandro. En la mañana de la inauguración, Ernesto miró por la ventana de su pequeño apartamento, observando los preparativos en la calle. Sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. A su lado, Luis estaba de pie, observando los preparativos con un brillo en sus ojos. ¿Estás nervioso, Ernesto?, preguntó Luis, la preocupación visible en su rostro. Un poco, muchacho, pero también siento que estamos haciendo algo importante, respondió Ernesto, con una sonrisa alentadora. Recuerda, es un nuevo comienzo para nosotros y para muchos niños que necesitan un lugar seguro. Luis asintió, aunque la sombra del miedo aún lo envolvía. La inauguración era una oportunidad para mostrar al mundo que eran dignos del apoyo que habían recibido. Pero la duda lo seguía incomodando. Mientras los invitados empezaban a llegar, don Alejandro se encontraba en su sala de reuniones, rodeado de un equipo de colaboradores. Revisaba los detalles finales para la ceremonia. El millonario, siempre excéntrico, vestía un traje colorido que reflejaba su personalidad vibrante. «Estamos listos para hacer historia», exclamó aplaudiendo. «Vamos a mostrarle a todos que podemos cambiar vidas». Una de sus asistentes, una mujer de cabello corto y ojos brillantes, comentó: «¿Pero qué pasa con el señor Mendoza? No se quedará quieto mientras intentamos ayudar a la comunidad». Don Alejandro sonrió, confiado. «Puede intentar derribarnos, pero la verdad siempre prevalece. Haremos un evento tan maravilloso que nadie podrá ignorarlo». En el centro, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Los niños corrían, riendo y jugando, mientras los adultos se preparaban para la ceremonia. Luis, inseguro, dudaba en exhibir sus obras de arte. Había creado murales vibrantes que expresaban su trayectoria, pero la idea de ser juzgado lo aterraba. «¿Estás listo, Luis?», preguntó Ernesto, acercándose a él. «Yo no sé si puedo mostrar mis pinturas. ¿Y si a la gente no le gustan?». Luis movió la cabeza, angustiado. Ernesto se agachó para estar a la altura del chico. «Luis, lo que importa es que pusiste tu alma en cada pincelada. La gente verá tu verdad, y eso es lo que los tocará. Tienes un don increíble. No dejes que el miedo te impida brillar». Luis miró a los ojos de Ernesto y sintió la fuerza de sus palabras. «¿Realmente crees que les importará lo que hice?». «Por supuesto. Tu arte es una extensión de quien eres, y el verdadero arte siempre es apreciado», animó Ernesto, colocando una mano en el hombro de Luis. Con un suspiro profundo, Luis hizo un gesto afirmativo, decidiendo que, por más aterrador que fuera, mostraría sus obras. La ceremonia comenzó con don Alejandro dando un discurso inspirador. «Hoy celebramos no solo la inauguración de este centro, sino la unión de nuestra comunidad. Aquí nos convertiremos en una familia, un lugar donde cada niño puede soñar y crecer en seguridad». La multitud aplaudió con calidez, pero el clima de tensión aún era palpable.
Luis observaba desde lejos, sus manos sudando mientras sus murales eran revelados. Se sentía como un artista en una galería, expuesto y vulnerable. «¡Vamos, Luis! ¡Es tu turno!», gritó Ernesto desde el otro lado de la sala, animándolo. Luis respiró hondo y caminó titubeante hacia el área de la exposición. Miradas curiosas se volvían hacia él y su corazón comenzó a latir con fuerza. Con un gesto tímido, comenzó a hablar sobre sus creaciones, compartiendo sus historias y luchas. «Esta pintura representa mi vida en las calles y cómo encontré esperanza y amor aquí», dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Las personas se acercaron, intrigadas y conmovidas por la sinceridad del chico. Las palabras de Luis resonaron y la tensión comenzó a disiparse. Lo que podría haber sido un momento de juicio se transformó en una celebración de superación y solidaridad. La atmósfera en el centro comunitario estaba cargada de expectativa y nerviosismo. Luis, de pie frente al espejo, miraba su reflejo, con la paleta de colores a su lado, mientras el eco del murmullo de la multitud se intensificaba. Las paredes del centro estaban adornadas con sus obras, cada una contando una historia de dolor, lucha y esperanza. Sin embargo, la ansiedad lo consumía. «No sé si puedo, Ernesto», murmuró con la voz temblorosa. «¿Y si a nadie le gusta lo que hice? ¿Y si se ríen de mí?». Ernesto, que estaba a su lado, colocó una mano reconfortante en su hombro. «Luis, no puedes permitir que el miedo al juicio te impida mostrar al mundo la belleza que creas. Recuerda, tu arte es tu voz, una expresión de quién eres, y yo estaré aquí, siempre». Luis respiró profundamente, intentando absorber el aliento de ánimo de Ernesto, pero la duda aún lo atormentaba. Observó a las personas entrar al centro, sonrisas y miradas curiosas esparciéndose por la sala. Don Alejandro, con su estilo excéntrico, organizaba la exposición, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Caminaba de un lado a otro, ajustando cuadros y conversando animadamente con los invitados. «Esta es una noche de celebración», exclamó don Alejandro con un brillo en los ojos. «Estamos aquí para mostrarle al mundo que el amor y la solidaridad pueden transformar vidas, y nada mejor que el arte de Luis para ilustrar esto». La multitud se aglomeraba y el bullicio crecía a medida que más personas llegaban. Luis observaba, su corazón latiendo acelerado. Quería ser parte de esa celebración, pero el miedo lo mantenía atrapado. «Mira a ellos, Luis», dijo Ernesto, gesticulando hacia la multitud. «Están aquí porque creen en ti, y si no te muestras, estarás privando al mundo de algo hermoso». Luis reflexionó sobre las palabras de Ernesto. Vio a un grupo de niños, felices y emocionados, señalando uno de sus murales, que retrataba una escena vibrante de un sol naciente, simbolizando esperanza. El brillo en sus ojos hizo que su corazón se caldeara. «Tienes razón», dijo finalmente Luis, sintiendo cómo la determinación comenzaba a crecer dentro de él. «Lo haré». Cuando llegó el momento, Luis respiró hondo y caminó hacia el centro de la sala. Se sintió como si todas las miradas estuvieran sobre él, pero, en lugar de sentirse intimidado, algo dentro de él comenzó a brillar. Se posicionó frente a una de sus obras, una pintura de un niño mirando al horizonte, soñando con un futuro mejor. «Buenas noches a todos», comenzó, con la voz un poco titubeante, pero firme. «Mi nombre es Luis, y soy el artista de estas obras. Cada una de ellas cuenta una parte de mi historia, de mi lucha y de mi esperanza. El arte me salvó y me dio voz. Espero que, al ver lo que he creado, puedan sentir un poco de lo que yo siento». La multitud guardó silencio, absorbiendo sus palabras. Entonces, un aplauso comenzó, suave al principio, pero pronto se transformó en una ovación calurosa. Luis sonrió,
el miedo desapareciendo mientras la alegría se apoderaba de él. Se volvió hacia Ernesto, quien tenía lágrimas en los ojos, visiblemente emocionado por el momento. «Lo hiciste, Luis. Te permitiste brillar», exclamó Ernesto, abrazándolo con fuerza. Luis miró a la audiencia, donde rostros conocidos y desconocidos ahora lo apoyaban. La tensión que sentía antes se transformó en una ola de confianza. Comenzó a explicar sus pinturas, compartiendo las historias que cada una llevaba consigo. «Aquí está», señaló él hacia un mural que mostraba una mano extendida. «Representa la solidaridad. Es la esperanza de que, incluso en las dificultades, siempre habrá personas dispuestas a brindar su apoyo». La emoción en la sala era palpable y la gente comenzó a acercarse para admirar mejor las obras, tocando y apreciando cada detalle. Luis sintió una conexión con la comunidad que nunca había experimentado antes. Finalmente, estaba aceptando su identidad como artista y como parte de algo más grande. Cuando la noche llegó a su fin y las últimas personas se despidieron, Luis miró a Ernesto con una amplia sonrisa en el rostro. «Nunca pensé que podría sentir esto. Gracias por creer en mí». Ernesto sonrió de vuelta. «Siempre has tenido ese brillo, Luis. Ahora, el mundo también puede verlo». La tensión flotaba en el aire mientras la comunidad se reunía frente al recién inaugurado centro comunitario, un espacio que simbolizaba esperanza y nuevas oportunidades para niños como Luis. El señor Mendoza, el político corrupto que veía el centro como una amenaza a su dominio, había intensificado sus esfuerzos para desestabilizar la iniciativa. Pero aquel día, la determinación de los residentes era palpable y la fuerza de la solidaridad estaba a punto de manifestarse. Ernesto, con el rostro marcado por el tiempo y la lucha, observaba a la multitud agolparse, cada vez más confiado. Sabía que la presencia del señor Mendoza podría generar un ambiente hostil, pero el espíritu de la comunidad era fuerte. Se volvió hacia Luis, que estaba a su lado, nervioso e inquieto. «¿Estás listo, muchacho?», preguntó Ernesto con una sonrisa alentadora. Luis, sosteniendo un pequeño cartel que había hecho con las palabras «Juntos somos más fuertes», asintió, tratando de ocultar su ansiedad. «Sí, pero ¿y si él intenta intimidarnos?», respondió Luis, con los ojos brillando de preocupación. «Él tiene poder e influencia». «Él puede tener poder, pero nosotros tenemos la verdad y la unión del pueblo, y eso es mucho más fuerte», afirmó Ernesto con convicción. Con el cielo nublado como telón de fondo, la manifestación comenzó a cobrar vida. Personas de todas las edades empuñaban carteles y gritaban palabras de apoyo al centro. «Queremos un futuro mejor. Apoyen el centro comunitario». Las voces se mezclaban en un coro de resistencia que resonaba por las calles. Entre la multitud, don Alejandro observaba con una sonrisa en el rostro. Él había creído en el potencial de aquel proyecto y en la fuerza de la comunidad. A su lado, un grupo de niños, incluido Luis, estaba emocionado, ansioso por ver el impacto que su lucha podría tener. «Miren esto», dijo don Alejandro, gesticulando hacia la multitud. «Esto es lo que significa hacer la diferencia. No están solos». Luis, sintiéndose inspirado, gritó: «Nosotros creemos en el centro y vamos a luchar por él». La multitud respondió con aplausos y gritos de apoyo. Era un momento mágico que unió a todos en torno a un objetivo común. De repente, apareció la figura del señor Mendoza, acompañado de algunos de sus seguidores. Su semblante era severo, y su presencia trajo una ola de tensión al aire. Se acercó, intentando intimidar a los manifestantes. «¿Qué están haciendo aquí? Esto no es más que una pérdida de tiempo. El centro es un sueño ilusorio y será destruido». Miró directamente a Ernesto. «Y tú, viejo,
No deberías haberte metido en asuntos que no te conciernen. Ernesto, en lugar de retroceder, enfrentó a Mendoza con firmeza. Estamos aquí porque creemos en algo más grande que tus mentiras y manipulaciones. Este centro es nuestro y no permitiremos que lo destruyas. La multitud aplaudió y gritó en apoyo a Ernesto, y Luis, lleno de coraje, levantó su cartel aún más alto. «Nosotros somos la voz del cambio», gritó, su voz elevándose por encima del clamor de la multitud. Mendoza, dándose cuenta de que su estrategia de intimidación no estaba funcionando, intentó desacreditar a Ernesto. Están poniendo sus esperanzas en un hombre que no es más que un viejo soñador. No tiene lo que se necesita para liderar. Pero, en lugar de desanimarse, la comunidad se unió aún más. Un residente, un joven que había crecido en las calles, se levantó y respondió: «Es un soñador, sí, pero también es un luchador. Nos dio esperanza cuando nadie más se preocupaba». La energía de la manifestación creció y las palabras de apoyo comenzaron a resonar. Solidaridad, esperanza, unión. Ernesto, viendo la fuerza de la comunidad, sintió un calor en el corazón. Sabía que estaban luchando no solo por ellos, sino por todos los niños que enfrentaban el mismo destino que Luis. «Estamos aquí para quedarnos», declaró, su voz firme, «y juntos somos imparables». El señor Mendoza, dándose cuenta de que la marea había cambiado, intentó una última jugada. «No saben con quién están tratando. Esto terminará mal». Su voz estaba cargada de amenazas, pero la respuesta de la comunidad fue un grito unánime de determinación. «No tenemos miedo. Estamos juntos». Luis, mirando a Ernesto y a la multitud, se dio cuenta de que la verdadera fuerza estaba allí, en la unión y la solidaridad. Sonrió, sintiendo que finalmente era parte de algo más grande, y su voz se unió al coro: «Nosotros somos el cambio». La tensión en el aire era palpable mientras la comunidad se reunía frente al centro comunitario, un símbolo de esperanza que estaba siendo amenazado. El señor Mendoza, con su mirada fría y calculadora, sabía que necesitaba actuar para desestabilizar la fundación que Ernesto y don Alejandro habían construido. Se acercó a un grupo de residentes, sus palabras cargadas de veneno. ¿Realmente creen que estos hombres pueden cuidar de ustedes? Solo quieren aprovecharse de su buena voluntad. Mírenlos, están rodeados de mentiras, dijo Mendoza, gesticulando dramáticamente. Ernesto, que estaba conversando con algunos miembros de la comunidad, oyó la provocación y frunció el ceño. Sabía que la retórica de Mendoza era manipuladora, pero la duda comenzaba a esparcirse entre los residentes. A su lado, Luis observaba al hombre con una mirada de desconfianza, sintiendo la tensión aumentar. «Necesitamos hablar con ellos, Ernesto. Necesitamos mostrar que estamos aquí por ellos, no por nosotros», sugirió el chico, con las manos temblando levemente. «Tienes razón, Luis. Vamos a posicionarnos. La verdad siempre prevalece», respondió Ernesto con firmeza. Se volvió para dirigirse a la comunidad, tratando de inspirar confianza. «Amigos, estamos aquí construyendo algo juntos. No dejen que un hombre corrupto les quite eso. El señor Mendoza solo quiere dividir nuestra unión, pero juntos somos más fuertes». Sin embargo, Mendoza, dándose cuenta de que su influencia se estaba disipando, decidió jugar su última carta. Se acercó a don Alejandro, que estaba en conversación con algunos residentes, y con una sonrisa despectiva disparó: «¿Realmente crees que puedes engañar a todos con tu fortuna? Todos saben que tienes un pasado sombrío, ¿no es así?» Don Alejandro, sorprendido por la acusación, se defendió de inmediato. «Mi pasado no define quién soy hoy, Mendoza. Lo que importa es lo que estoy haciendo por esta comunidad ahora. Estoy aquí para ayudar, no para engañar». «Ah, pero la verdad siempre sale a la luz», provocó Mendoza con una sonrisa maliciosa.
Creo que los habitantes merecen saber quién es realmente don Alejandro. ¿Por qué no les cuentas sobre tu infancia en las calles? ¿O será que tienes miedo de que te vean como un charlatán? Luis, que escuchaba atentamente, sintió un impulso de proteger a don Alejandro. Se adelantó, con los ojos brillando de determinación. Si él es un charlatán, ¿qué eres tú, Mendoza? Solo sabes quitarles a los demás. ¿Qué has hecho por nosotros, además de intentar dividirnos? Mendoza, irritado por la audacia del niño, avanzó hacia él. Cállate, chico, no sabes de lo que hablas, no tengo que darte explicaciones a ti. Pero tienes que dar explicaciones a nosotros. Nosotros somos la comunidad, y juntos no dejaremos que destruyas lo que estamos construyendo, respondió Luis con fervor, sintiendo el apoyo de los habitantes a su alrededor. En ese momento, uno de los amigos de don Alejandro, un abogado llamado Carlos, apareció. Había escuchado la conversación y al percibir la tensión, decidió intervenir. Mendoza, no puedes seguir con este juego sucio. Todos aquí conocen tu pasado. Recordemos que tú tampoco eres un santo. La gente necesita saber la verdad sobre ti. Los murmullos comenzaron a crecer entre los habitantes. La semilla de la duda que había plantado Mendoza estaba siendo rápidamente reemplazada por una nueva semilla, la del conocimiento y la verdad. Mendoza, al darse cuenta de que su estrategia estaba fallando, intentó alejarse, pero Carlos lo siguió, exponiendo los detalles de su pasado criminal. No puedes simplemente intentar destruir la vida de los demás para proteger la tuya. Sabemos que solo intentas mantener el control, pero esto se acaba aquí, declaró Carlos con una voz fuerte y clara. Ernesto y Luis, al ver a la comunidad unirse en apoyo, sintieron un renovado sentido de esperanza. Luis miró a Ernesto y sonrió. ¿Ves? Estamos juntos, pase lo que pase. Sí, mi chico, la verdad es nuestro mayor aliado, respondió Ernesto con un brillo en los ojos. Vamos a seguir luchando por nuestro centro y por nuestra comunidad. Juntos somos imparables. Don Alejandro observaba la agitación alrededor del centro comunitario, el corazón palpitante de la nueva vida que había brotado entre esas paredes. La pequeña construcción, que antes servía como refugio para Luis y Ernesto, ahora vibraba con colores y risas de niños. Sabía que ese espacio representaba mucho más que un refugio. Era un símbolo de esperanza y renovación. En un rincón del centro, Luis estaba inmerso en su arte, pincelando con entusiasmo los colores que danzaban en su lienzo. Miró el mural que estaba creando, una representación de su propio renacimiento, y sonrió al recordar el día en que conoció a don Ernesto. No imaginaba que podría sentir tanta alegría de nuevo, murmuró para sí mismo mientras mezclaba azul y amarillo. Don Alejandro se acercó, observando al niño con un aire de orgullo. Luis, tus colores tienen vida, realmente traes esperanza a este lugar, le dijo, su voz llena de emoción. El niño se volvió con un brillo en los ojos. Gracias, don Alejandro. Es como si cada pincelada contara una historia. Quiero que todos sepan que podemos ser más que nuestras circunstancias. Ya eres más, Luis. Cada vez que pintas, muestras al mundo la belleza que hay dentro de ti, respondió don Alejandro, con una sonrisa cálida. Sabía que tenía un papel importante que desempeñar, no solo como financista, sino como mentor y amigo. Mientras tanto, la comunidad se preparaba para el gran evento de celebración que marcaría un nuevo capítulo para el centro. Los niños corrían, ayudando a colgar globos de colores y a preparar los bocadillos. Ernesto estaba en la cocina, involucrado en la tarea de preparar un gran platillo de frijoles con tortillas, su comida favorita. Miró a los jóvenes que lo rodeaban y sintió que su corazón se calentaba. Una pizca de amor y un poco de paciencia y tenemos la receta perfecta, exclamó, haciendo reír a todos.
«Don Ernesto, ¿nos vas a enseñar a cocinar esto un día?», preguntó una niñita con grandes ojos curiosos. «Claro que sí, pero primero necesitamos hacer una fiesta», dijo Ernesto, guiñándole un ojo. Con el evento acercándose, don Alejandro decidió que era hora de compartir su propia historia. Llamó a todos a reunirse, y las voces de los jóvenes se silenciaron, curiosos por lo que el excéntrico millonario tenía que decir. «Quiero contarles sobre mi vida. No nací en un hogar rico. Yo también fui un niño de la calle. Lo que ustedes tienen aquí, este centro, es un milagro que siempre soñé en crear», comenzó, con una voz firme pero cargada de emoción. Los niños y los adultos escucharon atentamente, y Luis, al lado de Ernesto, sintió una conexión profunda con don Alejandro. «No sabía que tú también habías pasado por eso, don Alejandro», murmuró, admirando al hombre frente a él. «Sí, y fue a través del arte y la solidaridad que encontré mi camino. No importa de dónde vienes, lo que importa es hacia dónde vas», respondió don Alejandro, mirando fijamente a Luis. «Y tú, joven artista, estás a punto de hacer grandes cosas». Cuando la fiesta comenzó, las risas y los aplausos resonaron en el centro. Luis, ahora más confiado, subió al escenario y con un micrófono en la mano se dirigió a los presentes. «Quiero agradecerles a todos por creer en mí. Cada uno de ustedes es parte de mi historia y de la historia de nuestro centro. Juntos estamos creando un futuro mejor». Ernesto, emocionado, sentía las lágrimas correr por su rostro. Nunca imaginó que su vida pudiera cambiar tanto. «Luis, eres una inspiración para todos nosotros. Nunca olvides que, independientemente de los desafíos, siempre podemos levantarnos». La noche concluyó con un mural siendo revelado, una obra maestra creada por Luis en homenaje a don Ernesto y al amor que encontraron el uno en el otro. «Este mural representa nuestra jornada», dijo mientras miraba la obra que reflejaba colores vibrantes y figuras que danzaban en armonía. Al final de la celebración, don Alejandro se acercó a Luis y Ernesto. «Hoy celebramos no solo el centro, sino la fuerza de la comunidad y el amor que nos une. Recuerden que la verdadera riqueza está en las relaciones que construimos». Los tres se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. A partir de ese día, no eran solo un millonario, un artista y un anciano solitario. Eran una familia unida por lazos indestructibles de amor y solidaridad. Y así, bajo la luz de las estrellas, el centro comunitario se convertía en un faro de esperanza, donde cada historia narrada y cada mural pintado resonaban con la verdad de que la vida, con todas sus dificultades, siempre podía transformarse en belleza y amor. La noche concluyó con un mural siendo revelado, una obra maestra creada por Luis en homenaje a don Ernesto y al amor que encontraron el uno en el otro. «Este mural representa nuestra jornada», dijo mientras miraba la obra que reflejaba colores vibrantes y figuras que danzaban en armonía. Al final de la celebración, don Alejandro se acercó a Luis y Ernesto. «Hoy celebramos no solo el centro, sino la fuerza de la comunidad y el amor que nos une. Recuerden que la verdadera riqueza está en las relaciones que construimos». Los tres se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. A partir de ese día, no eran solo un millonario, un artista y un anciano solitario. Eran una familia unida por lazos indestructibles de amor y solidaridad. Y así, bajo la luz de las estrellas, el centro comunitario se convertía en un faro de esperanza, donde cada historia narrada y cada mural pintado resonaban con la verdad de que la vida, con todas sus dificultades, siempre podía transformarse en belleza y amor.